Qué bendición y qué privilegio en este día estar ante tu consideración para discutir un tema hermoso, un tema que es bien bueno y necesario para muchos de nosotros, que tiene que ver con la sanidad. Y he titulado la reflexión del día de hoy, Preparándonos para recibir sanidad. Sanidad en términos generales puede ser emocional, puede ser física, de los sentimientos, del espíritu, lo que nos pone en una condición de poder operar en normalidad lo mejor posible, ¿verdad? Y dentro de lo que es sanidad, puedes añadir lo que es la paz, lo que es el gozo, lo que es estar en bonanza, todo ese estado de ánimo que nos ayuda a disfrutar la vida. Y hoy es un gran día para trabajar esto. Recuerda que tenemos un número de teléfono al cual te puedes comunicar, que es el 787-6870. Ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante de Riverview, Bayamón, que estamos ubicados en la carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional de Puerto Rico, frente al Cementerio Portacoeli, en Riverview, en Bayamón. Así que nos puedes llamar para tu petición de oración o comentar algo relacionado al tema que estamos trabajando en este día. Y quiero que vayamos a las Escrituras, al libro de Santiago. Busca tu Biblia, vas a abrirla y si quieres empezar desde la parte de atrás de la Biblia, que es más fácil localizar el libro de Santiago, pasas el de Apocalipsis, pasas el de Judas, pasas primera, segunda y tercera de Juan, pasas primera y segunda de Pedro y rápido vas a ver ahí el libro de Santiago. Si llegas al libro de Hebreos, pues te pasaste. Le buscas ahí al ladito, está el libro de Santiago. El libro de Santiago, en el capítulo 5, los versos 14 al 16, o desde el 13, vamos, da como una recomendación para trabajar, entre otras cosas, lo que es la sanidad. Y piensa que quizás te llegó algún tipo de diagnóstico o vienes trabajando una condición de hace mucho tiempo. Y hemos visto en otras ocasiones que las enfermedades llegan de diversas maneras. Cuando yo voy a la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que estábamos bien, no había enfermedad, estaba todo en el paraíso, en la adoración a Dios, pero el ser humano quebrantó las determinaciones de Dios. Al romper las determinaciones de Dios, entra al mundo lo que se llama el concepto del pecado. Pecado no es otra cosa que estar distanciados de Dios, darle la espalda a Dios, tratar de hacer lo que nos da la gana y no lo que Dios ha señalado. Y la consecuencia del pecado, de acuerdo a la sentencia que Dios había dado en Génesis capítulo 2 y verso 15, es que el día que comiéramos de la fruta del árbol prohibido, ciertamente moriremos. Y la serpiente entró a argumentar, convenció al hombre y a la mujer y retamos a Dios. Y al retar a Dios, morimos, hubo muerte. ¿Por qué? Porque el pecado distancia de Dios, rompe la comunión con Dios. ¿Y cómo lo vemos? Pues cuando tú vas a la narrativa de Génesis en el capítulo 3, te vas a dar cuenta que Dios decide visitar el huerto y Dios empieza a caminar por el huerto y le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Eso está en el capítulo 3 de Génesis, verso 9. Y el hombre tiene, ¿verdad? Escucha a Dios y le dice, es que oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Tú no me habías encontrado porque estoy escondido. Estaba escondido detrás de unas matas, detrás de unas plantas, cubierto su cuerpo con hojas y la mujer también, por miedo a descubrir su desnudez. Entró un conocimiento en ellos y estaban escondidos de Dios. Ahí pues se da el diálogo donde Dios le pregunta qué pasó aquí, ellos desobedecieron y Dios cubre sus cuerpos con pieles. Ahí se entiende que hubo como un sacrificio y en ese sacrificio para cubrir al hombre y a la mujer con pieles, pues es como un tipo de pago por el pecado, vamos a ponerlo de esa manera. Eh, Eso pues trajo como consecuencia que la paga del pecado es muerte, significa distanciamiento de Dios, pero también con eso entra la maldad, la enfermedad al mundo, entra lo que nosotros conocemos, la mortandad para este cuerpo, que ahora sí se deteriora, envejece y le dan enfermedades. El cuerpo se va deteriorando, el cuerpo va desmereciendo, por eso usted ve que según pasan los años,
La piel bonita de niño que usted tenía, pues ha ido cambiando. Como adolescente empiezan a salir los barritos y todo ese tipo de cosas. Y ya cuando usted empieza a crecer, es adulto, pues la piel empieza a deteriorarse hasta que empiezan a salir manchas de la vejez, verrugas, arrugas, el sol le da, la eczema, la seborrea y otra serie de condiciones, salen los lunares, salen un montón de cosas porque el cuerpo va en deterioro. La vista se va afectando, hay que usar espejuelos o hay que operarse, hay que sustituir los lentes, en fin, vemos una serie de cosas que vemos el deterioro del cuerpo humano. Dentro de toda esa gama de deterioro, que es una muerte lenta pero segura, están las enfermedades, los diversos tipos de enfermedades. Por eso es que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos dio vida, no solamente en el espíritu y en el alma, sino que en el cuerpo. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo que se deteriora, que no va a entrar al cielo. Este cuerpo se pudre en la tierra, o lo cremarán, o se desaparecerá, se convertirá en polvo, pero el cuerpo que entrará al cielo es uno transformado. Al regreso de Cristo seremos levantados en vida y nos darán un cuerpo glorificado. Ese cuerpo eterno glorificado es el que entrará al reino de los cielos a todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y eterno Salvador. No obstante, mientras estamos sobre la faz de esta tierra, pues nos dan enfermedades, nos dan achaques de diversos tipos. Por ejemplo, está un síntoma físico que se llama fibromialgia, que el cuerpo tiene dolores diversos. Gente que sufre esto, que es real ese dolor, a veces están como, se levantan un día y están un buen rato, 1 hora o más tiempo para tratar de salir de la cama, poder moverse, porque el nivel de dolor que tienen es fuerte, los limita, les roba el ánimo, y hay otros días que se levantan pero soleados, bien bonito, bien chévere, sin ningún tipo de dolama, pero tienen la fibromialgia. Le hacen exámenes, le hacen pruebas, lo diagnostican, pero el diagnóstico de la fibromialgia es un dolor real en un cuerpo, en alguna parte del cuerpo, en las coyunturas o donde sea, de origen desconocido. No se sabe lo que lo causa específicamente, que tú puedas decir, pues doy este tratamiento distinto al que se da, que el que se da es para trabajar el dolor y que la gente pueda tener algo de movilidad o algo para bajar su inflamación. Pero también se asocia a ese tipo de fibromialgia, al igual que otras enfermedades, a dolores, experiencias emocionales sufridas, traumas a través del tiempo que se vienen acumulando desde la crianza y que de alguna manera se manifiesta y se entiende que el cuerpo pues reacciona a ese factor emocional, a ese factor que tiene que ver con ¿verdad? El asiento de las emociones, que es el alma o almático, como llaman algunos, y que el cuerpo pues de alguna manera reacciona, como cuando uno tiene un dolor de espalda que ha hecho un movimiento brusco o algo y los músculos para protegerse hicieron algo y se resienten. Pues la Biblia nos dice que hay maneras de tratar. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo? Para tú preparar a una persona para recibir sanidad, que es el propósito del tema de este programa en el día de hoy. Y compártelo, llama a otras personas y dile, mira, sintoniza este programa porque nos van a dar una receta bíblica de cómo prepararnos para recibir sanidad. ¿Qué yo debo hacer? Pues lo primero que veo está en el libro de Santiago, como empecé el programa. Capítulo 5. Santiago capítulo 5 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense vuestras ofensas unos a otros, y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En esos versos, desde el 13 hasta el 16, ahí hay una universidad sobre la sanidad. Lo primero que te dice que si tienes aflicción hay que orar.
Orar, como hemos dicho en una serie de programas anteriores, es hablar con Dios, contarle cómo tú te sientes, decirle a Dios lo que te está pasando. Y tú dirás, pastor, pero es que Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente. Sí, sí, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él, que tengamos relación con Él. Es como nuestra relación con nuestros padres. Tú sabes que tus padres te aman, o tú eres padre o abuelo y tú amas a tus hijos y amas a tus nietos, y todo el mundo sabe eso, pero es necesario que hablen, ¿sabes? Es necesario que se conecten, es necesario que le digas te amo, es necesario que le digas me hace falta. Pues con Dios es exactamente lo mismo. Debemos desarrollar esa relación con Dios. Así que lo otro que dice aquí es que si estás enfermo, si hay alguien que tiene alguna condición, ¿qué vas a hacer? Bueno, obviamente recibir tratamiento médico, ir al médico, hacer unas cosas, pero hay que llamar a otra gente para ponerse de acuerdo y orar. Y unos orar por los otros, y eso comienza un proceso de sanidad. Por eso clamamos a un Dios que está vivo, al Dios que vive, al Dios que es real, que está en su trono, como lo describe el profeta Isaías, cuando tiene la visión del trono de Dios y a Cristo a la diestra de ese trono. Y que nosotros podemos dirigirnos hacia Dios por medio de Cristo, que es el nombre que es sobre todo nombre. 787-6870 y vas a decir, pastor, necesito que oren por mí, tengo esta condición, o por mi sobrino, o mi hijo, mi vecino, mi hermano, mi esposa. Decir la persona y por qué quieres oración para usar este texto y empezar ese proceso de sanidad y de salud. También tenemos un ministerio de visitar personas enfermas, así que puedes tener esa petición y con mucho gusto tratamos de llegar a donde tú estés para ministrarte sanidad a la luz de la palabra por medio de la oración. Estoy explicando que Santiago capítulo 5, los versos 13 aproximadamente nos habla de que toda persona que esté en aflicción, toda persona que esté en una situación que necesita salud, tiene la opción de orar, pero también tiene la opción de pedir oración por gente que aquí se les refiere como los ancianos de la iglesia. Y no solamente que sean gente que tenga más edad, sino que tienen una dedicación a esto de tener la disciplina espiritual de la oración, que es una disciplina espiritual, donde el hábito de estar orando y leyendo la Biblia desarrolla una sensibilidad y una ternura para acercarnos a gente que está en diversas condiciones de salud. Que la ciencia dice esto, perfecto, y vamos a orar para que tu espíritu esté receptivo a que lo que los médicos hagan te aproveche, a que el medicamento que entre a tu cuerpo logre su efecto, a que tu entendimiento se tranquilice y puedas consentir, como dicen los abogados, dar consentimiento informado al procedimiento que te van a hacer. Ese consentimiento informado es que te explican qué es lo que tú tienes, cómo se origina y cómo poder atenderlo. Pues espiritualmente tenemos una herramienta que no necesitas plan médico para ello, que está accesible para ti 24 horas en cualquier momento, que es la oración. Y aquí dice, llama a los ancianos de la iglesia y estos ancianos de la iglesia van a orar por ti y además de eso te ungen con aceite en el nombre del Señor. Eso de ungir con aceite, mira qué cosa hermosa, es una expresión simbólica, metafórica, por ejemplo, del pastor con las ovejas, que cuando la oveja estaba enferma, pues le pasaban aceite para palear, para mitigar el dolor, para espantarle las sabandijas que pudieran pegársele a causarle daño. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, entre otros símbolos que tiene la Biblia sobre el Espíritu, como el agua, como el fuego, como el viento, como las lenguas de fuego repartidas, símbolos del Espíritu, como cuando bautizaron a Cristo que descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo es persona, es Dios mismo, es otro consolador, como dijo Cristo. Operó en la creación. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos conecta a Cristo, quien nos conecta a Dios. Que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. Todo ese misterio trinitario opera y ese Espíritu Santo de Dios viene sobre ti en este proceso de sanidad. Pues el aceite es símbolo del Espíritu y ungirlo con aceite es como diciendo a esta persona, yo estoy
marcándola para que la gracia y la misericordia de Dios lo alcance. No es que el aceite sea mágico, no es que el aceite haga el efecto, sino que la oración unida al acto simbólico de esa unción con aceite nos permite reclamar y visualizar sobre esa persona enferma la obra que Dios puede hacer. Y hay muchos testimonios, ¿verdad? El método no es lo importante, porque podemos ver, por ejemplo, en la Biblia que Cristo usó diversas cosas para sanar gente. Por ejemplo, hay un pasaje que habla de 10 leprosos que están a lo lejos y le gritan a Cristo: Señor, estamos aquí. Y Cristo estaba lejos de ellos estaban como en una montaña y Cristo les grita: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y los 10 arrancan a correr hacia el templo buscando al sacerdote, porque en el camino empiezan a mirar si se dan cuenta que la lepra que ellos tenían en el cuerpo desapareció. Es interesante que el texto dice que uno de ellos, al verse sano, no fue al sacerdote, viró para atrás a donde Cristo a darle las gracias. Y Cristo se maravilla y le dice a los discípulos: oye, no eran 10 los que tenían lepra y ahora están sanos. Y solo uno regresó a dar gracias. Pero ¿por qué había que correr a los sacerdotes? Porque bajo la ley, cuando la persona era sanada de lepra, tenía que ir al sacerdote. El sacerdote le examinaba su cuerpo y su piel y lo declaraba sano. Y había un ritual que había que hacer y unos sacrificios de agradecimiento que había que presentar. Así que eso fue un método que Cristo usó, la voz: vayan y muéstrense a los sacerdotes. En otro caso, por ejemplo, vemos a la mujer del flujo, que él va caminando, la multitud está encima de él. Eso está en Marcos capítulo 5. Y de momento, él se detiene con la multitud y dice: un momento, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen: pero ¿cómo tú nos dices quién te tocó si esto está todo el mundo encima de ti? Nos están apretando aquí. Esto es como caminar en un centro comercial en un día de madre, que la gente tropieza y todo este tipo de cosas. Pues alguien te tocó, ¿cómo vamos a ver? Dice: no. Es que yo sé que poder salió de mí. Este toque fue diferente. Y es el pasaje de Marcos 5, cuando tú miras, y es la mujer del flujo de sangre que fue arrastrándose entre la multitud y logra agarrar el manto del Señor. Hay quien le pone énfasis al manto y oran al manto y están pendientes del manto. Esos son malos entendimientos del texto, porque el texto dice: poder salió de mí, no salió del manto. Poder salió de mí. Adorarle el manto es idolatría. Coleccionar un manto es un disparate. Quizás es algo como una colección, pero no es nada bíblico, no da salvación, no te da comunión con Dios. Eso no es lo importante. Examina Marcos 5. Cristo dijo: poder salió de mí. ¿Quién me ha tocado? Y cuando te vas a la ley, ella no podía tocarlo. Y se agarra del manto con temor. Y Cristo, cuando ella dice: fui yo, ahí es que viene una bendición más grande, porque le dan otras cosas adicionales, le dan filiación, le dice: hija, tu fe, le validan la fe que tiene. Te ha salvado, le dan salvación. Se sana de tu azote. Se sana de tu azote, que esa enfermedad no regresa más. Todo eso porque le agarraron el manto a Cristo. En otra usó la voz. En otra escupió los ojos de un ciego y lo sanó. En otra hizo lodo y se lo puso en la cara y lo mandó a lavarse a un estanque. O sea, son diversas. En otra toca a un leproso. Los métodos varían. No en todo caso tienes que tocar a la gente. Dificulto que alguien le escupa la cara a otro para un milagro. Eso solamente Cristo lo hizo. En otra fue en la sombra de Pedro, que pasaba a Pedro y con la sombra de Pedro ponían la gente en la calle y se sanaban los enfermos. En otra mandan un paño del apóstol Pablo. O sea, los objetos son secundarios. Es poder de Dios lo que hace la diferencia. Y yo te invito a que llames gente que tú sabes que son gente de temor de Dios, gente que se congrega, gente que hace oración. Si estás en tu casa, invítalos a tu casa. Si estás en un hospital, que vayan y te visiten. Que ese ejercicio de oración y la unción con aceite, reclamando al Señor, va a hacer un milagro sobre tu vida. Pide oración. Aquí lo dice en el verso 16, donde te explica
que llames a los ancianos de la iglesia y que te unjan con aceite en el nombre del Señor. Recuerda que no te debes rendir. Recuerda que debes buscar ayuda de otras personas, que hay gente que lamentablemente tienen algo y no lo quieren decir. Pues si no lo dices, vive tu enfermedad solo y esta herramienta, que es gratuita, que está a tu alcance, te va a bendecir. Te invito a que entres a Spotify y a YouTube. Pones Programa por la Palabra y entras y vas a tener acceso a todos estos programas y los repasas, tomas tus notas, lees la Biblia, lo buscas y pones en práctica estos consejos bíblicos que te estamos dando. También te comunicas con nosotros al 787-6870 para tu petición de oración. No te rindas. Vamos a luchar contra esa enfermedad en el nombre del Señor. Reclamamos la unción de Dios sobre ti para que la sanidad te alcance. Continuamos hablando sobre prepárate o preparándonos para recibir sanidad divina. Cuando ya tienes conocimiento de alguna condición que ya tienes, ya sea de salud o emocional, tenemos que trabajar entonces lo que dice la Escritura. Vamos a orar por las personas que están enfermas. Eso es una de las herramientas que nos da la palabra. ¿Y cómo tú te preparas? Pues voy a Efesios capítulo 6, versos 1 y 2. Mira cómo dice aquí. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren a esta persona con espíritu de mansedumbre. Considérate tú mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrelleven unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Estos versos trabajan la parte conductual, la parte emocional, la parte donde ya tú sabes que una persona tiene algún tipo de necesidad. Aquí eres tú el que se toma la iniciativa de acercarte al enfermo. En el pasaje anterior, que hablábamos de Santiago capítulo 5, versos 16 o 14 al 16, el enfermo es el que pide oración. Pero en este pasaje de Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2, somos nosotros los que nos damos cuenta que otra persona necesita y debe haber la sensibilidad, debe haber ese deseo de querer que otra persona sea sana, que otra persona mejore, que otra persona pueda salir de su problema, que está entrando en unas conductas probablemente que no son las mejores. Esta gente que empieza a meterse en el alcoholismo y empieza a ser zarandeado y tú los ves que empiezan bebiendo quizás en un fin de semana, después empiezan como esas campañas de vender alcohol que empiezan no, que el viernes social, después es el jueves presocial, después es el miércoles que de jangueo, antes de lo presocial y empiezan con todo y un anuncio que salía, beber un martes, ¿quién va a beber hoy? Cuando tú vienes a ver, ya el lunes también estás bebiendo y de momento empiezan con todo ese tipo de conducta y tú puedes ayudar a cortar eso, tú puedes ayudar a que otras personas pues no caigan en esa atadura y los invitas, compartes con ellos, empieza a haber una serie de experiencias de un compartir, de un acercamiento social, de llenar el tiempo de otra manera para que no caigan en estos patrones de conducta. Así que si conoces de gente que necesita, que espiritualmente necesita, búscate a alguien más y juntos van y le ministran, comparten, dan testimonio, que es otra cosa que contar la obra de lo que Dios está haciendo y sobrellevar uno las cargas de otros, precisamente es eso, el que podamos aliviar la carga que tiene esta persona, acercarnos y decirle, mira, hay un programa aquí, hay este tratamiento que podemos trabajar, esta reunión de Alcohólicos Anónimos, hay unos grupos de apoyo, no estás solo en tu crisis y eso es un enfoque sanador, es un enfoque de sanidad. También una de las cosas que uno puede hacer en esto de poder recibir sanidad y prepararse, ya sabemos lo que la Biblia dice, que se puede preparar uno para recibir sanidad. Lo segundo que podemos hacer es apartarnos del pecado y de lo maligno. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay varios textos donde las personas, como esta mujer bien depresiva, que la sorprenden en el acto del adulterio, la quieren apedrear y llegan a la mujer, la llevan a donde está Cristo y le dicen, Señor, aquí agarramos a esta mujer sorprendida en el acto del adulterio y la ley dice que hay que apedrearla.
¿tú qué dices que hagamos? Y el texto dice que Cristo los ignoraba y estaba escribiendo en tierra y vuelven a insistirle. Ahí es que Cristo levanta la mirada, los mira a cada uno y les dice, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Y el texto dice que desde el mayor, desde el más viejo hasta el menor, miren ese orden, esa prelación, en ese orden, en esa excursión, por así decir, desde el mayor, desde el más viejo fue tirando la piedra al piso, como que aquí yo no puedo apedrear. ¿Y por qué desde el más viejo hasta el más joven? ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué el joven podía tener la piedra en las manos más tiempo? No porque fuera joven, ni porque tuviera más fuerza, sino porque el viejo había pecado más que el joven. Que mientras más años pasan, más metidas de pata hacemos. Que mientras más años pasan, más pecados hemos cometido. Y así que desde el que más ha practicado pecados, era el primero que tenía que decir, aquí yo no puedo apedrear a esta mujer. Y si lo lees en el contexto del pasaje, todos de una u otra manera habían adulterado. Así que Dios le dice algo a esta mujer. ¿Dónde están los que te iban a apedrear? ¿Dónde están los que tenían esa carga espiritual contra ti? Y alguno te condena y ella le dice, no, ninguno me ha condenado. Y Cristo le dice, vete, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sal de la vida pecaminosa. Otro de los pasajes que sanan a un paralítico, el Señor le dice, vete y no peques más para que no te sobrevenga alguna cosa peor. O sea que hay pasajes donde se relaciona la práctica del pecado a la enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad venérea, pues las enfermedades venéreas se adquieren teniendo relaciones sexuales ilícitas, relaciones sexuales fuera de la experiencia del matrimonio, que Dios creó la intimidad sexual para que el matrimonio la practique. Y si los esposos practican su intimidad entre ellos, pues no les puede dar no les da ni catarro a causa de esa práctica sexual. Pero si en adición a eso experimentan prácticas fuera de esa relación, ahí es que abren la puerta a contaminar sus cuerpos. Y esto de las enfermedades sexuales se ha ido expandiendo de una manera tremenda. De hecho, hay muchos brotes ahora mismo de sífilis, gonorrea, en poblaciones bien jóvenes y en poblaciones de adultos sobre 60, 70, 80 años que están entrando en este tipo de práctica, en este tipo de situación. ¿Y por qué? Porque están pecando, están fornicando, están yéndose fuera de la protección que Dios le tiene al cuerpo humano. Para verlo más claro, miren, está el libro de Eclesiástico o Eclesiastés. En ese libro de Eclesiastés, en capítulo 10 por ahí, verso 8, dice que Dios tiene una cerca, Dios tiene un vallado. Dice, el que rompa ese vallado, la serpiente lo va a morder. El que aportillar del vallado, la serpiente lo morderá. O sea, Dios te tiene una cerca, una barrera de protección, como lo es el matrimonio. Así que el matrimonio para ti es una protección. Si tú rompes eso, si eres infiel, si te sales de ahí y entras en relaciones, te dice que la serpiente te va a morder, va a entrar una venerea. Es que la probabilidad de que entre es grandísima. De hecho, hay unas proyecciones que hacen las casas de seguro dibujando como un arbolito genealógico. Te ponen un circulito, eres tú, el otro circulito es tu cónyuge, y cuando ustedes tienen relaciones, pone el dibujito de las personas, por ejemplo, con quien tú has tenido relaciones antes, y siguen poniendo circulitos. Y esa persona con quien tuvo relaciones, dice, indirectamente estás conectado, por así decirlo, a un árbol. Es como un montón de hojas que indirectamente van a influenciar al momento que tú vas a estar intimando. Y la gente que es bien promiscua, que está en ese cambio de pareja constantemente, amplía su posibilidad de estar contaminado. Pues hay que arrepentirse y confesar los pecados conocidos y comenzar un proceso de restitución. Eso ayuda a la sanidad, porque detiene el que puedas seguir contaminándote. Así que tenemos un aspecto espiritual, como dice Proverbios 28, que te dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. También
el perdonar al otro y reconciliarnos con otras personas. El perdón trae sanidad. Hemos trabajado mucho en otros programas y lo tengo que repetir en este porque sé que algunos de ustedes lo están sintonizando por primera vez. El no perdonar amarga al ser humano, el no perdonar lo carga, el no perdonar permite que el odio entre ahí. Y estuvimos viendo hace poco como 10 caracterizaciones del odio, como es el rechazo, el aborrecer a otra persona, el ánimo adverso, lo que es la fobia, que es el rechazo descontrolado, lo que es la mala voluntad, desear el mal, todo eso, entra el enojo, la ira excesiva, el enojo, el enfado excesivo, todo eso se mete en el sistema y te enferma tu cuerpo, porque esa amargura adoba, prepara tu cuerpo para que cualquier espora, cualquier semillita de un incidente produzca enfermedad en el cuerpo humano. Hay enfermedades que se han ido de un cuerpo. Tan pronto la persona perdona a otro, ese insomnio se le va, esa ansiedad se le va. Y yo te invito ahora que reclames ese milagro de Cristo sobre tu vida. Lo dice Isaías 53, que Él fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestro pecado, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que dice aquí, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Cristo sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Con base en Isaías 54, los versos 4 y 5, mirando a Cristo en la cruz del Calvario, que ese sacrificio de Cristo permite que el pecado sea borrado. Es el pago, el salario por el pecado, el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio nos limpia de pecado. Eso trae como consecuencia la salvación del ser humano. En adición a eso, el anuncio de la redención, porque una vez uno muere, llegará el día en que Cristo regrese en gloria y seremos levantados y resucitados. Pero mientras estamos en la faz de esta tierra, todavía el cuerpo que tenemos es un cuerpo que no ha sido glorificado porque Cristo no ha resucitado, no ha regresado luego de la resurrección. Ha resucitado, pero no ha regresado luego de la resurrección. Por lo tanto, este cuerpo espera la redención. Si mueres y vas a la tumba, serás resucitado y transformado. Tendrás un cuerpo glorificado. Si estás vivo en el momento que Cristo regrese en gloria, este cuerpo que tenemos imperfecto será transformado y glorificado en un cuerpo glorificado. Así que estaremos eternamente con Él. Esa misma transición la van a tener los que no creyeron en Cristo, pero luego en una segunda resurrección, porque no hay una resurrección general, son dos resurrecciones. Resucitarán luego los que no creyeron, aquellos que rechazaron a Cristo. Y sus cuerpos serán transformados, pero para sufrir eternamente. Eso lo dice la Escritura. Pero lo que quiero trabajar con esto es que esa obra de Cristo en el Calvario abrió la oportunidad a revertir la muerte. Por lo tanto, confronta la enfermedad. Por lo tanto, la sanidad es posible por esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y mientras estamos sobre la faz de esta tierra, podemos recibir sanidad. Algunos casos, yo veo pasajes donde Cristo sanó a otra gente, veo casos donde no lo sanó. Por ejemplo, cuando tú vas al Evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta que dice que Cristo no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Pues si tú no crees, pues no va a operar. Tienes que permitirlo, tienes que prepararte para recibir tu milagro, desearlo, anhelarlo, decirle: Dios, tú sabes que yo estoy en esta condición y aunque no merezca, sanidad, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, como dice el Salmo 103, que bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no me olvido de los beneficios de Dios, porque Él sana todas mis iniquidades y mis dolencias. Perdona mis iniquidades, sana mis dolencias, rescata del hoyo mi vida. Y tú puedes mirar la Biblia, leerla, mencionarla mientras está en esa condición de salud, suplicándole a Dios un milagro. Así que una de las cosas es arrepentirme de lo que yo he hecho. Otra de las cosas es perdonar a gente que me ha ofendido y tratar de reconciliarme con estas personas.
Cuando yo voy a, a lo que dice esta palabra para prepararme a recibir un milagro, fíjate la importancia que es el perdón y la reconciliación. Eso te quita una carga. Eso le limita el abono al terreno que es tu emoción y tu vida para recibir una enfermedad. O sea, tú, de hecho, está documentado en artículos de medicina que el buen ánimo ayuda. La buena actitud prepara tu cuerpo para combatir las enfermedades. Estar en un ánimo alegre, hermosea el rostro. Estar en un ánimo alegre permite que tus órganos funcionen como más despiertos, ¿verdad? En otro tipo de receptividad, distinto al que esté en una carga, distinto al que tiene esa negatividad encima que lo prepara para entonces no poder luchar contra las enfermedades. Y cuando yo miro esta palabra poderosa de que la reconciliación trae bendición, la reconciliación trae alegría, la reconciliación nos quita una carga, resta enemistades, añade amistad, añade al ambiente positivo cosas mucho mejores. Pero hay otras cosas que tenemos que hacer para prepararnos y enfrentar la enfermedad. Una de ellas es resistir lo malo, oponernos a lo malo. Y en Santiago, capítulo 4, y lo busqué en una traducción que se llama Nueva Biblia Viva. En esa traducción, mira cómo dice aquí, por eso, obedezcan a Dios, pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquese a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense en las manos, ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Cuando yo miro esos consejos que me da Santiago capítulo 4, versos 7 y 8, que me dice que obedecer a Dios, hacer las cosas como Dios dice, me permite mantener una protección contra lo malo. Como yo obedezco a Dios, la obediencia desata bendición. Cuando tú miras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ve conmigo ahí a Deuteronomio, capítulo 28, míralo aquí está. En Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones de la obediencia. Obedecer a Dios, obedecerlo desata bendición sobre tu casa. Hacer las cosas como Dios dice te cubre, te protege. Por ejemplo, dice aquí lo siguiente: si oyes atentamente la voz de Dios para obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Por eso es que mientras Puerto Rico obedecía la palabra, mientras Puerto Rico hacía las cosas como Dios dice, cuando Puerto Rico respetaba a sus padres y a sus ancianos, cuando se le pedía la bendición a los viejos y a los tíos, cuando se respetaba a los maestros en la escuela, cuando se respetaba a la policía en la calle, cuando se respetaba a la gente mayor, los vecinos, y uno bajaba cabeza, cuando uno hace las cosas como Dios lo dice bien clarito. La familia vivía protegida, vivía ayudándose unos a otros, cuando era más importante sacrificarnos nosotros en beneficio de los demás y no entrar en ese individualismo de que yo soy más importante que toda la sociedad y empezar a esa mentalidad de que como yo soy minoría, tienen que cambiarlo todo para acomodarme a mí y toda esa mentalidad de caos, pues cuando estábamos haciendo las cosas bien había bendición. Pero cuando entró la desobediencia, cuando entró el darle libertad, ese libertinaje a los hijos para que hagan lo que les dé la gana, cuando se empezó a tolerar la maldad, pues entra la maldición a un pueblo. Y aquí dice que Dios te va a exaltar sobre esas naciones. Puerto Rico estuvo exaltado mucho tiempo. Ahora tenemos una crisis bien grande. Vendrán sobre ti estas bendiciones que te van a alcanzar si oyes la voz de Dios. O sea, si obedecemos a Dios, viene esta bendición. Y mira las bendiciones que describe aquí. Serás bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Antes decía, me voy a vivir para el campo porque es más tranquilo, la ciudad es más peligrosa. Va a haber bendición en campo y ciudad. Campo, ciudad y playa, como decimos en algunas ocasiones. Bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos van a ser bendecidos. Menos síndrome, menos
problemas, problemas con el cuerpo humano. El fruto de tu tierra, la agricultura va a echar para adelante. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, el florecimiento de la economía. Dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, vas a tener pan sobre tu mesa. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Te mueves libremente por la protección de Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, o sea, vas a tener muchos hijos, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová te juró a tus padres que te habrá de dar. Te abrirá Jehová de su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Dice, prestarás a las naciones y no pedirás prestado. Te pondrá a Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, ni vas detrás de dioses ajenos para servirles. Ahí tienes. Desde que Puerto Rico empezó a apartarse de Dios, tenemos este lapachero. Desde que empezó a darle gloria al hombre y adorar otras deidades que no es el Dios Todopoderoso, tenemos serios problemas. Así que te invito a que prepares tu mente y tu corazón, que confesemos nuestro pecado, que hagamos las decisiones de obedecer a Dios, que perdonemos a otros, que nos reconciliemos, que resistamos la maldad, porque cuando tú resistes la maldad es que estás haciendo las cosas bien, que eres antagónico a lo diabólico y el diablo se tiene que ir porque no te puede meter mano. Y yo te invito a que me llames 787-6870 para tu petición de oración, a que nos llames y digas, tengo esta petición, a que des la batalla y que no te me rindas, a que menciones el título de este programa y llames y pidas el bosquejo que tengo de esta reflexión para hacértelo llegar, para que puedas tomar tus notas y puedas repasarlo con tu Biblia y hacer la oración para preparar tu familia a la reconciliación, a la sanidad y a la bendición. Puedes entrar a YouTube y Spotify, Programa por la Palabra, para que acceses estos programas, bajo Programa por la Palabra. Aquellos que nos están sintonizando en este momento, la bendición y la gracia del Señor sobre todos los que estamos al alcance de esta transmisión, trabajando el tema de prepararnos para recibir sanidad. Y una de las cosas que ocurre, hemos venido hablando, ¿verdad?, de prepararnos, de llamar a gente que oren por nosotros, o tú que lo puedes identificar, tomarte la iniciativa de orar por otros. Hemos visto la base bíblica, pedir oración, orar, uno personalmente arrepentirse de pecados, confesar pecado, empezar a sanar y hacer las cosas que tenemos que hacer, perdonar a otras personas, tomarnos la iniciativa de reconciliación. Y el propósito mío es que luego de esta reflexión puedas hacer la llamada que tienes que hacer, mandar el texto que tienes que hacer, tomarte la iniciativa de trabajar el que las cosas se arreglen. Las peleas de familia no pueden durar eternamente. Esos corajes entre hermanos, entre parientes, deben ser resueltos. Abrirnos a un milagro, a que el resto de la familia vea que Dios tiene poder para sanar, de que uno reconoce su error y uno se abre y uno dice, pues, mala mía, pero no solamente me quedo ahí diciendo mala mía, sino que voy a hacer lo correcto. Déjame enmendar, déjame corregir. Vamos a arreglar esto, vamos a sanarlo. Y vamos a entrar en un proceso donde podamos mirarnos y no haya resentimiento, donde esa sanidad de Dios se mete, donde podemos perdonar y reconciliar, conectar otra vez. Que aquellos primos que no se conocen se empiecen a conocer porque ya sus tíos se arreglaron
porque ya hicieron la paz, ya empiezan a vivir una reconciliación. Y la Biblia nos llama a eso, la Escritura nos da ese imperativo de que confiesa su pecado, o sea, reconoce que está mal lo que ha hecho o lo que está haciendo y lo deja de hacer para comenzar a hacerlo bien, alcanza que misericordia de Dios. Dios te va a dar la oportunidad, Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a dar la ocasión para que esa sanidad fluya y que las cosas empiecen a mejorar. Así que renuncia a la maldad, resiste lo malo. Estamos viendo lo que dice aquí la Escritura en Santiago capítulo 4, verso 7, donde decía que sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo ojalá correr, para que lo malo se vaya de tu casa, para que la maldad no pueda entrar, para que lo demoníaco que se quiere meter no pueda entrar. Hay que hacer las cosas como Dios dice. Mirábamos las bendiciones de Deuteronomio 28. Cuando pongas por obra lo que Dios te dice, cuando le hagas caso a Dios y dejes la poca vergüenza de hacer lo que te da la gana y sometas tu voluntad a lo que Dios quiere que se haga, se desata bendición sobre tu casa, sobre tus hijos, pan sobre tu mesa, prosperidad económica, salud espiritual, salud emocional y salud mental. Todo eso fluye en esa casa porque se hacen las cosas como Dios dice y no como a uno se le antoja, no como la cultura, no como la tradición de familia, es como Dios lo establece. Y si en adición a eso me someto a Dios haciendo eso, resisto al diablo. ¿Qué es resistirlo? Soy antagónico a toda la maldad. Cualquier tendencia incorrecta la combato. No lo voy a hacer. Y se acabó cuando el enemigo ve que tú haces las cosas como Dios dice y que la oferta que él te está haciendo para dejar de hacer lo correcto, tú no lo aceptas, el diablo no pierde el tiempo contigo y jala a correr y te deja tranquilo. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4, versos 7 y 8. Ahí repásalo, léelo, míralo. Pero en adición a eso estábamos hablando de renunciar a todo lo oculto, a todo ese ocultismo, a todas esas prácticas malsanas, a toda esa idolatría, a todo ese paganismo. Tienes que limpiar tu vida, tienes que limpiar tu casa. Mira, es como cuando una familia, la esposa sale embarazada y empieza a crecer esa barriga y la gente empieza a hablar y empiezan a decir que es un nene, una nena, y una tía o alguien empieza a tejer preparando algún tipo de sabanita, algún tipo de camisa, algo bien chévere, unas experiencias hermosas que hay en la vida de la familia. Hacen una actividad que le llaman baby shower, que es una reunión familiar o de amistades, donde traen regalitos para el bebé que viene en camino. Es como un proceso de prepararnos para la llegada del bebé. Y hay familias que entonces, casi siempre en el último trimestre, pues empiezan a preparar un cuarto. Recuerdo mi familia que tenía una tradición de un Moisés, una cosa impresionante, que es como de metal, bien fuerte, una cosa pero grande. Entonces era prestado, iba pasando, según salía embarazada alguien, allá le prestaban ese Moisés, que lo usaban unos meses, en lo que llegaba a la cuna del bebé. Y era como un proceso bien, mis hijos lo usaron, los nietos y un montón de familias usaron ese mismo Moisés. Y era un preparativo, y en lo que preparabas un cuarto posiblemente, se compraba esto de un monitor para escuchar el bebé, lo ponías en tu cuarto, otros lo preparaban en su mismo cuarto porque no tenían más cuartos en su casa, pintaban, se hacía una limpieza general, se lavaban las ventanas, se ponen unos adornos, se ponen el nombre del niño quizás en un cuadro o en la misma pared, como hizo mi hijo con mi nuera, y pusieron el nombre de mi nieta ahí en una pared, bien bonito, con unas flores. Es un preparativo. Igualmente, en el espíritu tenemos que preparar nuestros hogares para que lo bueno fluya. Y hay unas experiencias que tratan de imitar la experiencia cristiana, que si el Feng Shui, que si las energías, y todo ese cúmulo de creencias, que es tratar de imitar lo que dice la poderosa palabra de Dios, pero como decía el anuncio de las galletitas aquellas, lo han intentado 99 veces y jamás le va a salir, porque lo genuino es la obra de Dios, lo original es la obra de Dios, y lo que tiene la unción y la gracia es la obra de Dios. Y tenemos que renunciar a todo envolvimiento, escúchame bien,
en el ocultismo, en la brujería, en la santería, en la palería, en el oscurantismo. Todos esos trabajos y toda esa basura, sácala de tu casa, pégale fuego. En el nombre de Jesús, deshazte de esas contaminantes, son contaminantes espirituales que tienes en tu hogar y los echas para afuera en el nombre de Jesús y los tiras a la basura, pero rómpelos antes de tirarlo a la basura para que tus hijos o tus nietos no los saquen de la basura y los vuelvan a entronar. Tienes que renunciar a lo oculto orando. Señor, yo renuncio a todo ritual, a todo encantamiento, a todo pacto, a toda diablura de mis ancestros, de mi familia, y renuncio a eso en el nombre de Jesús. Y abro mi casa a la obra poderosa de Cristo en la cruz del Calvario. Reclamo que la sangre de Cristo identifique mi casa. Reclamo que, como ocurrió en Éxodo capítulo 12, la gracia y la unción de Cristo identifiquen mi hogar, para que cuando el ángel de la muerte y la maldad pase frente a mi casa, no pueda entrar ahí, porque la sangre del Cordero, el compromiso con Cristo, inmuniza mi hogar, inmuniza mi familia, y lo correcto comienza a desatarse. Así que renuncia a lo oculto. Para que estés más claro en esto que te estoy diciendo, dice Gálatas, escúchame bien, capítulo 6, si lo puedes buscar en tu Biblia. Gálatas capítulo 6 dice, Efesios capítulo 6 dice lo siguiente, versos 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los ataques del enemigo, del diablo. Porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores espirituales de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha es espiritual, esto es en el espíritu. Por eso es que tu adoración tiene que ser al Dios Todopoderoso. Por eso es que tu enfoque en tu casa es dirigirla a tener comunión con Dios. No es que te hagas religioso, es que respetes al Dios creador. De hecho, en Puerto Rico la Constitución no menciona Dios Todopoderoso. No es Changó, no es Yemayá, no es Buda, no es Mahoma, no son los Vedas hindú, ni todas esas caminos de sectas malsanas y diabólicas. Es el Cristo Todopoderoso, aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, aquel que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Y el Dios que obra es el Dios que hace milagros y prodigios, el Dios que te está invitando a bendecir tu casa. Si obedecieres sus mandamientos, habrá prosperidad sobre las barrigas de tus mujeres, sobre las cosechas que estás esperando, sobre pan sobre tu mesa, salud en tu familia, y el Dios que lo hace una vez repite sus portentos y prodigios. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si sacó al pueblo de Israel de Egipto, te liberta a ti de tu esclavitud. Si sanó a los enfermos, sana a los tuyos en este tiempo. Si respondió al clamor de aquel que le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, y le sanaron a su hijo, también contigo y conmigo lo puede hacer. Si lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Él lo hará otra vez. El Dios que ha operado antes, que ha hecho milagros y prodigios, es el mismo que sigue en su trono. Y la oración cambia las cosas. Yo te invito a que le creas a Dios, a que le digas, Señor, si tú lo has hecho antes, hazlo ahora. Visita mi casa. Y miraba yo ese himno haciéndolo como oración, que hay veces que uno se siente triste, cansado, que se está rindiendo, gente que está en unos tratamientos esperando que algo funcione, sometiéndose hasta cosas experimentales. Y hoy es un día que yo te estoy diciendo, vamos a tratar de usar la medicina divina, vamos a prepararnos en mente, en corazón. Te decía, prepara tu casa, renuncia a lo oculto, a los rituales diabólicos, a todo aquello que viene del infierno, de Satanás, de las tinieblas. Gente que ha pactado, que ha hecho rituales, que ha ido a la mesa de doña yo no sé qué, a invocar demonios y espíritus y cosas. La Biblia te dice a ti
que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, que el mediador es Cristo, que Dios está en su trono, que es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, que te ama, que te quiere bendecir, que nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios que permite el sacrificio de su Hijo para pagar por el pecado de toda la humanidad. No es un Dios que te exige un sacrificio para acercarse a Él, porque ya Él permitió el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de una vez y para siempre. No es mi esfuerzo el que me acerca a Dios, es la invitación y la gracia de Dios, el reino de Dios, que Dios sale a buscarme por medio de Cristo y me alcanza. Y lo único que yo he hecho es hacerle caso a Dios y decirle, Señor Jesús, me entrego a ti. Me entrego totalmente a ti, te creo, me rindo, te pido que me ayudes. Como dijo el de la Biblia, el papá del joven, que decía, tengo un problema, y Cristo le dice, ¿crees? Él le dijo, sí, yo creo, pero tengo debilidades. Dios, yo creo, pero a veces dudo. Dios, yo creo, pero esto que estoy pasando es bien fuerte. Por favor, ayúdame, ayúdame en mi incredulidad, en mi debilidad, en mi lamento, extiende tu mano y agárrame. Y la Biblia dice que así mismo lo hace Dios. Y hay gente que no quiere entender que hay que renunciar a lo oculto y a lo malo y a lo maligno. No podemos servir a dos señores. No fuimos creados para poder servir a dos señores. Estamos creados para servir a uno solo, al Dios Todopoderoso. Cuando nos olvidamos de Él, entra lo maligno. De hecho, hay que renunciar a todo eso y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y te decía que una de las cosas es confesar nuestros pecados. Decirle, Dios, yo te pido que me perdone, yo reconozco mi error, pedirnos perdón entre nuestros familiares, entre los que nos hemos ofendido, y eso desata salud y sanidad. Pero quiero darte un pasaje que está en Mateo capítulo 9, precisamente que ata el issue del perdón de pecados y la sanidad, que dice aquí que Jesús atraviesa el lago para regresar a su propio pueblo. Luego de que se baja de una barca, le traen a un hombre que estaba en una camilla y era un paralítico. Cuando Jesús vio la fe que tenían los que traen al paralítico, fíjate que no dice que el paralítico tiene fe, mira cómo lo dice aquí. Jesús subió a una barca y atravesó el lago para regresar a su propio pueblo. Entonces le trajeron a un hombre que estaba en una camilla, pues era paralítico. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico, hay dos maneras de interpretarlo. Los cuatro tienen, o las personas que traen al paralítico tienen fe, y el paralítico no, y él está cogiendo pon en la fe de ellos, o todos tienen fe. Dice, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Mira eso, tus pecados quedan perdonados. No le dijo levántate y anda. Dice, algunos maestros de la ley se dijeron, esto es una ofensa a Dios, pero como Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Fíjate, Jesús le dice, anímate hijo que tus pecados son perdonados. Esos religiosos que estaban allí empezaron a pensar, ¿y quién es este que se cree que puede perdonar pecado? El Señor conoció esos pensamientos y Jesús le dice, ¿por qué están pensando mal? Tal vez piensan que es más fácil que yo le diga a este hombre, tus pecados te son perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo, levántate y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. O sea, Cristo le está diciendo, si lo que le dije, hijo, anímate, tus pecados son perdonados, y ustedes están pensando que eso no puede ser. Y ustedes dirán que si yo lo digo, pues no hay manera de comprobarlo. Pero si yo le digo a él, aquí, levántate y anda, y eso sucede, con eso yo estoy comprobando que tengo poder como Cristo que soy para perdonar pecados. E inmediatamente dice al que está paralítico, levántate y anda. Y así sucedió. Entonces, levántate y recoge tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, se fue a su casa. Cuando la multitud vio esto, se llenó de miedo y alababa a Dios por traer tal poder a los seres humanos. En este caso, la sanidad fue precedida de un perdón. La sanidad fue precedida de un acto de liberación.
Y yo no te tengo que decir que todas las sanidades ocurren así, pero esto es una de las cosas, es como ir al médico y te hacen varios exámenes, que te hacen una prueba de sangre y te sacan una placa, pues esto es parte del proceso. ¿Cuál es el protocolo que vamos a usar para recibir sanidad, que es el tema de este programa hoy? ¿Cómo yo me preparo para que mi casa reciba sanidad? ¿Cómo yo me preparo para que mi hogar reciba sanidad? Pues mirando la Biblia, trato de ver qué ha ocurrido ahí para vivirlo. Una de ellas era pedirle a los ancianos que vengan a orar. Perfecto, eso ayuda. Eh, Pedirle a gente que vengan a orar por nosotros. O sea, se origina en el enfermo la petición. En otra, como en Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2, es que yo identifico que estás enfermo, me tomo la iniciativa. Ahí es como funciona en equipo. Lo otro que veo es que me arrepiento y confieso los pecados. Y con los que conozco, lo que sé, digo, Dios, yo reconozco que hay algo que tengo que empezar a cambiar en mi vida. Perdonar, me tomo la iniciativa de perdonar a otros y también me tomo la iniciativa de reconciliarme con gente. Como te decía ahorita, hay llamadas que hay que empezar a hacer, textos que hay que empezar a enviar para arreglar las peleas y las garatas y los malos entendidos. También resistir la maldad. En otras palabras, hago las cosas como Dios dice, no como me da la gana, y eso empieza a desatar una bendición y ser antagónico, contrario a todo lo maligno. Así que no practico eso, no me expongo a eso, no invito a eso a mi casa y por lo tanto el enemigo ve esa identificación con Cristo y no se puede meter ahí. Y lo otro es limpiar tu casa, limpiar tu vida de todo lo satánico, de todos esos objetos y cosas que consagraste a la maldad, renunciar a esas prácticas diabólicas, bota toda esa basura, esos trabajos, pégale fuego en el nombre de Jesús. Y eso no lo digo yo, lo dice en el libro de los Hechos, cuando toda esta gente que estaba en la maldad y con los corantismos botaron todos esos libros de la magia negra y les pegaron fuego en una fogata y se abrieron a la palabra de Dios. Recibe a Cristo, limpia tu casa, limpia tu hogar, ábrete a que la gracia y la misericordia de Dios sea la que reine en tu familia. Eso es una manera de prepararnos. Como dice aquí, salgo de la práctica pecaminosa y eso prepara el camino a recibir esa sanidad. En ese caso del paralítico, el perdón precedió la sanidad. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero la gracia y la misericordia de Dios está disponible para ti. Te invito a que pongas por práctica esto, que si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo contigo. A la mujer que la sorprendieron en adulterio, le dijeron, tienes esta bendición, no peques más. A este paralítico lo perdonan antes de la sanidad. En otros casos, tú ves unas expresiones diversas en términos de los métodos que Dios usó para exterminar todas esas enfermedades. Pero ahora, el aceptar a Cristo como Señor y como Salvador me da vida eterna, me garantiza resurrección si es que voy a morir, y si estoy vivo y Cristo viene, seré levantado de la faz de esta tierra para estar juntamente con el Señor, teniendo un cuerpo transformado. Así que recibir a Cristo como Señor de tu vida y como Salvador, el que te quita el pecado, es una garantía de vida eterna, y te invito a que lo hagas, a que le creas a Dios, que te vuelvas a Él para recibir esta bendición. Cuando voy al libro de Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1 y verso 6, te invito a que lo mires un momento, dice aquí esta palabra poderosa lo siguiente, dice, pide con fe no dudando nada, para que, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento, que lo echa de un lado hacia otro. Pide con fe, créele a Dios. Dile, Señor, necesito que me ayudes e intervengas en mi vida y en mi familia. Tengo debilidad, ayuda mi incredulidad. Pon tu fe en ese Dios todopoderoso. Llama al 787-6870. Vas a decir, quiero que oren por mí, o quiero orar por fulano, quiero orar por mi hogar. Presenta en oración. Vamos a seguir esta receta bíblica. No pierdes nada con hacerlo. Si hasta ahora no lo has hecho, comienza a hacerlo. Si lo estás haciendo, vamos a perseverar hasta que veamos la mano de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quita nuestras cargas.
te invito a que entres a Spotify y a YouTube, pones Programa por la Palabra, te suscribes. Eso nos ayuda a que se siga expandiendo este mensaje para que puedas repasarlo también y vivir una vida de sanidad, una vida de bendición, que no te rindas, que sepas que habemos otros que estamos dispuestos a luchar contigo, a darte fuerza, fortaleza para seguir adelante. 787-6870 es el número a llamar. Seguimos preparándonos para recibir la sanidad. Este programa de hoy es muy bueno para preparar tu hogar, tu familia, a un milagro que Dios puede hacer. El que hace el milagro es Dios. Lo que hacemos es revisar nuestra actitud para, mirando la Biblia, ponernos más receptivos a que ocurra algo. El milagro lo hace Él. Nosotros buscamos a Dios, no buscamos el milagro. Fíjate qué cosa interesante. La señal sigue, el milagro sigue a quién, a los que creen. Y eso somos tú y yo. Vamos a creer, tengamos la fe que tengamos. Si fuera como un granito de mostaza, por ínfima que sea, la vamos a poner en el lugar correcto, que es en el Dios Todopoderoso. Poniendo esa fe en Dios, la chispa del milagro la genera Dios. No es lo que yo haga, es lo que Dios me regale. No es lo que yo pueda luchar, es lo que Dios va a hacer. Y hoy te he tratado durante este programa por la palabra, de mirando los textos, que tú los leas, los mires, los escuches, porque la fe es por el oír. Y oyendo esto, sacando este pequeño espacio que tenemos todo este tiempo en las madrugadas o en el tiempo donde tú lo estés escuchando, esa palabra va a provocar fe en ti. Por ejemplo, cuando nos volvemos a Dios en fe, es lo que dice Santiago capítulo 1 y verso 6. Pida a Dios no dudando, porque el que duda es como las olas del mar, que cuando el viento le da las mueve para un lado, las mueve para otro, y tú ves ese mover el agua por encima, tú ves como que el viento, según sople, hacia ahí va el agua, pero no somos como el agua. Nosotros tenemos que ser firmes, constantes, buscando, poniendo fe en Dios, pidiéndole fe a Dios, sin dudar. Eso es lo primero. Pido fe, pido sin dudar. Dios, no es como yo me sienta, porque si me dejo llevar por lo que yo siento, me voy a caer. Es por lo que yo sé que tú eres, el Dios todopoderoso, el Dios amoroso, y yo soy una simple criatura, y me toca pedir, me toca abrirme delante de ti, postrarme delante de ti, que pido. Pongo mi fe, lo que soy y lo que tengo lo pongo en ti. Lo segundo que me dice la Escritura que debo hacer está en Mateo, capítulo 9, versos 27 al 29, que es un pasaje donde hay dos ciegos que quieren la vista. Y dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos gritando detrás de él: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? O sea, ellos vienen gritando detrás de él que tenga misericordia de ellos, tenga misericordia de ellos. Y cuando llegan al sitio, Cristo mira a los ciegos y les dice: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: nadie lo sepa. Pero ellos salieron de allí, lo empezaron a testificar y ya se formó un gentío. En esta palabra, fíjate qué interesante, tengo fe, pero también tengo que decirle yo creo y verbalizarlo. Señor, tú sabes que yo creo. Que tenga debilidades, también tengo debilidades. Que tenga dudas, sí, también tengo dudas, pero yo creo. No por mi fuerza, sino porque tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el Creador. Y tú has dicho en tu palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y tú has prometido en tu palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y tú has dicho en tu palabra que aquel que te obedece tú desatas bendiciones. Y yo giro contra todas esas promesas tuyas, Dios, porque es dependiendo de ti y no de mí. Y como estos dos ciegos que clamaron, y él les preguntó: ¿pueden creer que yo hago esto? Y ellos dijeron sí. Y Dios los tocó. Reclama el toque de Dios hoy sobre tu familia. Señor, necesito que nos toques, que este espíritu de pelea y de garata, tú pongas tu mano y eso se vaya de mi familia. Que tu paz entre a mi hogar, que podamos descansar y dormir tranquilamente.
Como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Lo otro es perseverar en esa oración. Y cuando yo persevero en esa oración, tengo que buscar Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11, el Señor usa da una enseñanza sobre oración, sobre perseverar en la oración. De hecho, este texto que te voy a leer también está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 9 al 15. Y también está en Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 11. Pues este que te estoy leyendo es Lucas, capítulo 11. Tenemos dos evangelios que repiten unas experiencias como esa. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus seguidores le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus seguidores. Fíjate que esto de la vida de oración de Jesús le llamó la atención a uno de sus discípulos. Y le dice Jesús lo siguiente, cuando oren, digan así, Padre, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga a tu reino. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación. Entonces Jesús les dijo, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a su casa a la medianoche a decirle, mira, préstame unos panes acá. Es que un amigo mío que está de viaje ha venido a visitarme, llegó bien tarde a casa y me sorprendió y no tengo que darle de comer. Tu amigo responde desde adentro, no me moleste, pues ya yo cerré mi casa, mis hijos están durmiendo y me estás molestando. La puerta ya está cerrada aquí, ¿verdad? No me puedo levantar a darte nada porque ya estamos descansando y durmiendo. Les digo que tal vez no se levante a darle nada por amistad, pero lo hará para evitar la vergüenza porque tú insistías descaradamente, dicen esta, o sea, le insiste, le insiste, le insiste. Te dará todo lo que necesites. Entonces yo les digo esto, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá la puerta. Dice, si un hijo tuyo te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente en lugar de un pescado? O si te pide un huevo, ¿le vas a dar un escorpión? Pues si ustedes, siendo aún malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense en cuánto más estará su Padre Celestial dispuesto a darles el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Con esto cierro este ciclo de volverme a Dios a pedir en fe, a creer en Él y a insistir. Él usa aquí un ejemplo de un amigo que está descansando y la insistencia del vecino es tanta que él, por no seguir con esa molestia, le concede. Después habla de que si nosotros siendo malos, aquel contesta por molestia, pero lo que enfoca el texto es la insistencia. Y a nosotros nos está diciendo, si el Dios de nosotros no se molesta por la insistencia, pero nos enseña que hay que perseverar. ¿Hasta cuándo orar? Como dice Filipenses capítulo 4, sean conocidas delante de Dios todas tus crisis y tus necesidades en toda oración y ruego con acción de gracia. Tú vas a orar y vas a insistir y vas a insistir y te vas a presentar. Dice, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, va a quitar esa carga de tu mente y de tu corazón en Cristo Jesús, la paz de Dios. Si tú quieres mirarlo conmigo en Filipenses capítulo 4, por nada estén afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Hasta cuándo? Hasta que la paz de Dios guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Empiezas a sentir paz, se te va la ocupación y la preocupación y la mente se tranquiliza. Dios toma ese pensamiento y se lo lleva porque ya el Señor levantó esa carga de ti. Eso lo hace la perseverancia. Hay que cotejar también para prepararnos en esta sanidad los motivos para creer y las actitudes. Cuando yo miro, por ejemplo, si yo le creo a Dios y creo que es su voluntad sanarme, pues yo quiero que tú sepas que la voluntad de Dios es la sanidad. Jeremías 33 lo dice,
Verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Repásalo conmigo, búscalo. Jeremías 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese mismo capítulo, el verso 6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El anhelo, el deseo de Dios es repartir sobre nosotros sanidad y medicina. Nos va a curar, nos revela su voluntad. Vamos a abrirnos entonces a recibir eso que Dios nos quiere dar. Pero la actitud debe ser la de recibir. ¿Y cómo tú lo recibes? En fe. ¿Y cómo alimentas esa fe? Escuchando esa palabra del Señor. Y yo felicito a todos aquellos que nos están sintonizando, que programa tras programa dan la batalla y me dicen, pastor, lo estoy escuchando. Tempranito lo estamos escuchando y esa palabra ha edificado mi vida. Eso espiritualmente tiene un impacto en nuestra mente y nuestro corazón que nos habilita para recibir esa palabra de Dios. Te pregunto, ¿estás dispuesto para permitirle a Dios que entre a tu corazón y que se convierta en que sea un camino a conectarte con Él? Revisa esa disposición también. Si has hecho a Jesús como el Señor de tu vida. Si es el Señor de tu vida, mira a ver que lo sea en todas las áreas de la vida. Porque Cristo es poderoso, de hecho es poder de Dios. Es el mismo poder. Aquel que Dios resucita de entre los muertos y ese mismo poder que resucita a Cristo de entre los muertos es el poder que obra en nosotros. Y queremos invitarte a que te acerques, a que recibas la sanidad del Señor en este día, tú, tu casa, los tuyos, como la palabra que hemos estado visitando y mirando. A veces uno dice, Dios mío, ¿por qué debo darte gracias y revisar, ¿verdad?, las bendiciones que tú nos has dado y que a veces las pasamos por alto? Como dice el Salmo 103, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no se olvides de ninguno de tus beneficios, porque tú eres el que perdona las iniquidades y sanas todas las dolencias. Yo he estado mirando a través de este programa los textos que hemos estado elaborando, exhortándote a que des la batalla, a que no te rindas, a que te prepares a recibir un milagro del Señor. Y como estábamos diciendo antes del himno de Nelson, hay unas escrituras básicas que debemos repasar, unos testimonios sencillos que hemos visto en esta palabra poderosa, y entre ellos estamos mirando esa revelación de Jeremías, capítulo 33 y verso 6, donde perdón, Dios le dice al profeta que le diga al pueblo, les voy a traer sanidad. O sea, viene una sanidad camino a tu vida, camino a los tuyos, y medicina, y les curaré. Eso es la expresión de la obra de Dios en su pueblo. En el lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento, como el pastor que cuida las ovejas, que las alimenta, que les da agua fresca, que las guía por el camino que deben llevar, porque ellas no saben por dónde ir, donde tiene que estar alerta de los peligros y de las bestias y depredadores que quieren venir a atacar el rebaño. Es el pastor el que está pendiente de eso. Y aquí la parte metafórica de tener sanidad y tener medicina. Porque las ovejas se hieren, les dan plagas y tiene que haber aceite, tiene que haber vendaje. Vendar la perniquebrada, que se le quiebra la patita y hay que empatarla para que sane. Aquellas que no pueden caminar, agarrarle y tener esos corderos que los lleva encima de su hombro. Y esa ilustración la coge el Señor para decirnos que Él tiene para nosotros medicina, que tiene salud y tiene sanidad. Como una obra, como un milagro divino. Y como Dios es el que crea los médicos, crea la medicina, reparte los dones y las capacidades. Cuando tú vas a un médico y ese médico te ausculta y ese médico discierne con un juicio clínico lo que a ti te está pasando, esa persona, Dios le dio ese talento. Que la persona lo pule y lo desarrolle estudiando la ciencia, pero el don está ahí.
Y ese don opera por la obra de Dios. Y tenemos uno que es el médico por excelencia, aquel que trae sanidad, aquel que trae medicina, y al cual he estado todo el programa motivándote a que lo busques a él, a que busques la expresión de gente que también cree, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Que es como cuando el pueblo de Dios está unido, la comparación que hace es como cuando Aarón entraba al tabernáculo y la gloria de Dios lo cubría. Ponernos de acuerdo en este día tú y yo, tú llamando al 787-6870 y decir, tengo esta petición, quiero que oren por este familiar o este amigo o esta condición o llegó este diagnóstico y queremos una segunda opinión del Dios de los cielos. Queremos que Él intervenga en esta hora, suplicamos que si nos falta fe, todos nos unimos, que tenemos debilidades, claro que las tenemos, y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y hoy es un gran día para preparar nuestra persona, preparar nuestra vida, nuestra familia, el ambiente a que algo positivo va a ocurrir y tú no te vas a rendir, vas a reclamar que esa gracia venga sobre el Señor. Así que hay unas cosas básicas en esta palabra poderosa, como lo dice Jeremías, ¿verdad? El Dios que trae sanidad y medicina, así que la necesito, Él la trae. Y lo otro es que me va a curar y me va a revelar abundancia de paz y de verdad. Así que te invito en el nombre que es sobre todo nombre a que le creas al Dios que hizo los cielos y la tierra. Otra lectura básica de la Escritura que vas a repetir, vas a poner la nota de Isaías 53, versos 4 y 5, cuando dice, ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades, Cristo sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, le tuvimos por abatido, mas Cristo fue ¿qué? Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Buscando ese mismo texto en otra de las versiones, voy a ponerla aquí un momento para hacerte referencia a ella, la que te acabo de leer es Reina Valera, pero en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera, dice, sin embargo, Cristo estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades, el castigo que sufrió nos trajo paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Fíjate que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos da a nosotros sanidad y vida eterna. Aquí quiero aclarar un issue que es doctrinal, un issue que se regó, que era un error que algunos grupos interpretaban que, bueno, pues si estoy en Cristo y le pedí perdón y tengo salvación, como en la cruz, Él llevó mi pecado y mis enfermedades, se supone que yo no estoy enfermo. Y esa interpretación es equivocada. ¿Por qué razón? Porque no considera que todavía, mientras estamos en la faz de la tierra, vivimos en un cuerpo mortal que está deteriorado, está caído a causa del pecado. Que al yo aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador, mi alma y espíritu cobran vida y tengo salvación. Pero la redención de mi cuerpo se dará cuando Cristo regrese en gloria. Y como eso no ha ocurrido todavía, está por ocurrir, pues este cuerpo todavía se enferma. Así que puedo estar salvo y estar enfermo. O puedo estar saludable y camino al infierno porque no he aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y yo quería hacer esta pequeña distinción de Isaías 53, versos 4 y 5, que en esta otra versión dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades serán un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Cristo fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Sigue diciendo, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Cristo los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión del pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, puesto en la tumba de un hombre rico. Pero de ahí Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, el justo que pagó por un injusto. Y como yo confío en la obra de Cristo, yo expreso ante Dios todas mis necesidades en el nombre de Cristo, que yo estoy preparado para aceptar de Dios todo lo que Dios quiera hacer por mí. Así que mirando estas escrituras básicas, y como está en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, cuando dice aquí que cuando llegó, bueno, desde el 14, Mateo 8, verso 14 dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. O sea, Pedro estuvo casado, tenía suegra, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. O sea, Cristo le sanó la suegra a Pedro. Y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Con esos milagros, Cristo estaba demostrando que Él es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las señales, portentos y prodigios. El mismo que enseñó a los discípulos a clamar en oración al Padre en su nombre. El mismo que dice en esa oración de Juan capítulo 17, que cuando Él le habla al Padre, Él es el que es el intercesor entre Dios y nosotros. El mismo Cristo que dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, en este día yo te invito a que te prepares a recibir una sanidad divina, a que prepares tu casa a los tuyos y a aquellos que necesitan a recibir esa sanidad de Dios, que es posible que Dios nos sane, que todo esto es gratuito por la gracia y la misericordia de Dios, que no le tienes que pagar a nadie para esto, porque esto cubre todo lo que no cubre un plan médico, lo cubre la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Puedes llamar al 787-6870, ese es el número, en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, que ahí estamos pendientes para recibir tu llamada, que puedes entrar a Spotify o a YouTube y pones programa por la palabra y que ahí vas a tener acceso a todas estas reflexiones y que te vamos a ayudar orando para que Dios meta su mano sanadora, aquel que es la fuente sanadora, que fluye para todo aquel que lo desee. También estamos en la carretera 168, esquina calle 1, en la esquinita donde está el Cementerio Nacional en Riverview, Bayamón, frente al cementerio Portacueli, que todos los domingos a las 9 de la mañana hasta las 10:30 es nuestra primera reunión. Y la segunda de 11:20 a 1 de la tarde. Que los martes tenemos estudio bíblico, los miércoles en la mañana oración y que queremos tener el privilegio de saludarte personalmente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y breve.